En la Segunda Guerra Mundial, un aviador salió de su base a fin de atacar un determinado sitio. Ya lejos de la tierra, notó que una rata estaba mordiendo las cuerdas de su paracaídas. El aviador tenía dos opciones: regresar a tierra, sacar la rata y matarla, o elevar su avión hasta que la rata muriera. ¿Qué fue lo que hizo el aviador? El aviador, en vez de volver a la tierra, conocedor de cómo era la poca resistencia de las ratas a las alturas, elevó su avión hasta que la rata murió a causa de la elevación. En nuestra vida espiritual es como andar nosotros en un avión. Cuando creemos en Cristo, despegamos y estamos creciendo hasta que un día vamos a llegar a ese objetivo, que es el lugar donde Dios quiere que estemos con Él. Pero mientras estamos volando nuestro avión, hay ratas o hay pequeñas cosas que nos impiden crecer en nuestra vida espiritual. En este caso, esa ratita estaba mordiendo el paracaídas, pero en la vida nuestra, a veces esos pecados pequeños nos roban nuestra comunión con Dios, nos roban nuestro crecimiento o nos impiden hacer lo que Dios quiere que hagamos. Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros? ¿Ok? Hay que hacer lo que hizo este aviador. Elevar nuestra vida espiritual. ¿Para qué? Para que esas pequeñas cosas que impiden nuestro crecimiento mueran a causa de la elevación. ¿Cómo podemos nosotros elevar nuestro avión para que esos pequeños roedores mueran a causa de la altura? Comprometiéndonos más con Dios, leyendo más tiempo su palabra, alejándonos de las tentaciones. Hay muchas cosas que nosotros podemos hacer para elevar nuestra vida espiritual. Y en el pasaje que vamos a leer el día de hoy, el apóstol Pedro nos va a dar algunas recomendaciones que podemos hacer para crecer en nuestra vida espiritual. El pasaje que vamos a ver hoy es Primera de Pedro 1 del 13 al 17. Y antes que todo, quiero felicitar a cada uno de ustedes que nos está viendo. Sean bienvenidos a un servicio más de la Iglesia Bíblica Vida Nueva. El objetivo que tenemos para el pasaje de hoy es que vivamos en santidad a la luz de la esperanza que tenemos. Vivamos en santidad a la luz de la esperanza que tenemos en Cristo. Vamos a leer este pasaje que es Primera de Pedro 1 del 13 al 17. Vamos a leerlo, yo lo leo y ustedes me siguen allí con su vista. Dice así la palabra de Dios. Por eso, dispónganse para actuar con inteligencia, tengan dominio propio, pongan su esperanza completamente en la gracia que se les dará cuando se revele Jesucristo. Como hijos obedientes, no se amolden a los malos deseos que tenían antes, cuando vivían en la ignorancia. Más bien, sean ustedes santos en todo lo que hagan, como también es santo quien los llamó. Pues está escrito, sean santos porque yo soy santo, ya que invocan como Padre al que juzga con imparcialidad las obras de cada uno. Vivan con temor reverente mientras sean peregrinos en este mundo. Aquí nos da algunos consejos para elevar nuestra santidad, para elevarnos más y que esos pecados que roen nuestra vida espiritual sean eliminados. Pero antes de estudiar este pasaje, quiero invitarlos a orar para encomendar ese tiempo en las manos de Dios. Oremos. Nuestro Padre Celestial, te alabamos y bendecimos tu nombre. Te damos gracias por las palabras que nos dejó el apóstol Pedro, que fueron inspiradas por el Espíritu Santo. Gracias porque en ellas podemos encontrar esos consejos que necesitamos para crecer en nuestra vida espiritual y que no estorben, Señor, esas ratas, esos roedores que quieren impedirnos que continuemos creciendo. Te pedimos que abras nuestro entendimiento para poder entender lo que tú quisiste decir, Padre, aplicarlo a nuestras vidas, Padre, y poder ser de gran bendición a otros también. Bendice a cada una de las personas que nos están viendo en este momento, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. En el versículo 13, ¿cuáles son tres cosas que debemos hacer? Ahí nos menciona tres cosas. Dice el versículo 13, por esto dispónganse para actuar con inteligencia. Tengan dominio propio,
pongan su esperanza completamente en la gracia que se les dará cuando se revele Jesucristo. Entonces hay tres cosas que aquí debemos hacer: actuar con inteligencia, tener dominio propio y poner nuestra esperanza completamente en la gracia que nos va a dar el Señor Jesucristo. Muchas veces nosotros no hacemos esto, no actuamos con inteligencia, actuamos nomás al ahí se va, actuamos como sin ganas o sin energía. Entonces debemos actuar con inteligencia. Otra cosa importante es el dominio propio. Dominio propio. Hacer lo que debemos hacer aunque no nos guste. Hacer lo que debemos hacer aunque sea incómodo. Hacer lo que debemos hacer aunque otros no lo hagan. Ahora, en el versículo 14 dice, bueno, la pregunta es, como hijos obedientes, ¿qué es lo que no debemos hacer según este versículo? Voy a leerlo de nuevo. Dice, como hijos obedientes, no se amolden a los malos deseos que tenían antes, cuando vivían en la ignorancia. Muchos de nosotros tenemos un trasfondo diferente. Yo acepté a Cristo a los 7 años, pero muchos de ustedes, los que me están viendo, quizá lo aceptaron a los 15, los 20, 30, 40 o 50 o más. Ahora, qué bueno que ya lo aceptaron, qué bueno que ya son hijos de Dios. Pero cada uno de nosotros tenemos diferente trasfondo. Y hay esas cosas que quizá antes de ser cristianos los hacíamos, pero ahora ya no lo debemos hacer. Pero muchas veces sentimos esa inclinación, ese ataque del enemigo que nos dice, haz esto malo, ya no hagas aquello bueno. Y aquí el apóstol nos está diciendo que no nos amoldemos a los malos deseos. Entonces, es importante que nosotros tengamos ese dominio propio, identifiquemos esos malos deseos y no amoldarnos a ellos, sino al contrario, amoldarnos a los deseos que Dios quiere que hagamos. Ahora, vamos a leer ahí más adelantito, Primera de Pedro 4:3. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 3. Y aquí nos va a dar unos consejos para no amoldarnos a los malos deseos. Y vamos a ver qué debemos evitar. Primera de Pedro 4:3. Síganme allí con su mirada. Dice, pues ya basta con el tiempo que han desperdiciado haciendo lo que agrada a los incrédulos, entregados al desenfreno, a las pasiones, a las borracheras, a las orgías, a las parrandas y a las idolatrías abominables. Aquí nos dice algunas cosas que no debemos amoldarnos y debemos evitarlas. ¿Cuáles son esas cosas? Desenfreno, pasiones, borracheras, orgías, parrandas e idolatrías abominables. Cada una de estas cosas, posiblemente alguno de los que me está viendo, a lo mejor practicó en aquel tiempo. Pero ahora que ya es hijo de Dios, ya no debe practicarlas. Quizá a lo mejor antes las disfrutaba, hoy ya no debe hacerlas, porque son pecado. Desenfrenos, pasiones, borracheras, orgías, parrandas y todo esto. Dios no quiere que cada uno de nosotros como hijos de Dios andemos en esto. Dios quiere que seamos santos. Dios quiere que seamos apartados para Dios. Y cada una de estas cosas que acabamos de ver nos hacen daño en nuestra vida espiritual. Son como esa rata que está mordiendo. Cada vez que usted practica alguna de estas cosas, es como esa ratita, darle, en lugar de elevarse a la altura, en lugar de hacerla morir, usted se queda allí en un lugar donde puede vivir. Y tarde o temprano esa rata va a morderle tanto que quizá pueda hacer que ese avión se estrelle. Que cuando usted quiere usar ese paracaídas, no le funcione. Dios quiere que usted elimine cada una de estas cosas. Vamos a leer Primera de Pedro 4:4. Ahí donde estábamos, un versículo después. ¿Qué dice este pasaje? Dice así: a ellos les parece extraño que ustedes ya no corran con ellos en ese mismo desbordamiento de inmoralidad, y por eso los insultan. Ahora, según este versículo, a los incrédulos les parece extraño que ya no participemos en el mismo desenfreno que participábamos antes. Ahora, todos nosotros tenemos familiares, amigos, compañeros de trabajo o de escuela o vecinos
que sin duda nos van a invitar a alguna fiesta o alguna actividad no sana. Ahora, ¿hay algunos de ustedes que los han invitado? Yo creo que sí. Ahora, aquí el punto no es si nos inviten o no nos inviten. El punto aquí es cómo vamos a responder. A ellos se les hace extraño que ya no andemos como andábamos antes, pero aún así muchos de ellos van a querer hacernos que volvamos a la nueva vida. Ahora, ¿cómo sería bueno que nosotros respondiéramos? Ok, algo que a lo mejor yo le diría sería, mira, mi vecino o mi amigo o mi sobrino o el que sea, muchas gracias por tu invitación. Te aprecio en gran manera. Pero, sin embargo, me siento incómodo en ese tipo de reuniones. Y por lo tanto, mira, no voy, para no sentirme incómodo y no hacerlos sentir incómodos a ustedes, mejor no voy a ir. No es bueno usar pretextos falsos. No. ¿Por qué? Porque luego nos van a cachar en la mentira. No, es mejor decir la verdad sabiamente y dependiendo con quien estemos tratando. Como creyentes, ¿cuál ha sido la experiencia suya en estas situaciones? A lo mejor alguno de ustedes ha caído otra vez. Lo han invitado, se ha emborrachado, ha caído en las drogas o en alguna otra cosa. Espero que no. Pero si usted ya como creyente ha caído de nuevo, arrepiéntase, pídale perdón a Dios y no vuelva a caer otra vez. Ahora, otro punto a veces que nos va a tocar es el tema de nuestros hijos. ¿Qué si nuestros hijos nos dicen o nos piden permiso para ir a una fiesta donde sabemos que va a haber actividades no sanas, como drogas, alcohol o música mala o algo que no le agrada a Dios? ¿Qué debemos hacer como cristianos? Bueno, pues lo ideal es instruir a nuestros hijos en sus valores y ayudarles o simplemente negarles mientras ellos estén a nuestro cuidado. Estorbarles para que ellos no pequen y no caigan en ese tipo de pecados. ¿Qué dice Primera de Pedro 1:15 al 16? Vamos a regresar ahí un poquito. Primera de Pedro 1:15 al 16, vamos a leerlo de nuevo. Dice, pues está escrito, sean santos porque yo soy santo, ya que invocan como Padre al que juzga con imparcialidad las obras de cada uno, vivan con temor reverente mientras sean peregrinos en este mundo. Aquí nos dice que seamos santos porque Dios es santo y todo lo que hacemos debe ser agradable para Dios. En el versículo 16 dice que quien nos llamó es santo y nos manda a ser santos. Porque nuestro Padre es santo, nosotros también debemos ser santos, debemos ser semejantes a Él, debemos parecernos cada vez más a Él. Y en el versículo 17 nos dice, ¿por qué razón debemos vivir en santidad? Una de las razones es porque Dios es santo, pero aquí nos dice una por la cual también debemos ser santos. ¿Qué dice el versículo 17? Dice, ya que invocan como Padre al que juzga con imparcialidad las obras de cada uno, vivan con temor reverente mientras sean peregrinos en este mundo. ¿Por qué debemos vivir en santidad? Porque el Padre va a juzgar nuestras obras. Un día, cuando sea el tribunal de Cristo, el tribunal de Cristo va a ser para todos los que somos hijos de Dios. Allí el Padre va a juzgar cada una de nuestras obras. Aquellas obras que pasen la prueba, Dios nos va a premiar. Pero aquellas que hayamos hecho malas, Dios no nos va a castigar. Así, ¿verdad? No, pero no vamos a recibir recompensa. Entonces, debemos vivir en santidad. ¿Por qué? Porque Dios es santo y porque un día Dios va a juzgar nuestras obras. ¿Qué es lo que le gustaría a usted? ¿Recibir una recompensa o escuchar las palabras de Dios que diga, pues, no hiciste mucho bueno, pero entra en el gozo de tu Señor, sin mucha recompensa? Yo creo que cada uno de nosotros queremos llegar allí y recibir muchas recompensas, tener grandes recompensas para la honra y gloria de Dios, no para nosotros, por lo que Dios merece y para la honra y gloria de Dios. Ahora, no vamos a poder nosotros vivir una vida en santidad si no somos hijos de Dios.
El primer paso para vivir en santidad es ser hijo de Dios. La Biblia dice que cuando nosotros aceptamos a Cristo como nuestro Salvador, el Espíritu Santo viene a vivir en nosotros y nos ayuda a vivir en santidad. Si el Espíritu Santo no está en nosotros, no podemos vivir en santidad. Quizá alguna persona puede hacer algo para alejarse del pecado o para tener una mejor calidad de vida, pero si no está el Espíritu Santo en nosotros, no vamos a poder lograr vivir en santidad, porque no tenemos esa parte de nosotros que nos induce a la santidad. ¿Cómo se obtiene, o más bien, cómo llegamos nosotros a ser hijos de Dios? ¿Qué nos dice Juan capítulo 1, versículos 11 y 12? Síguenme allí con su mirada. Juan 1, 11 y 12 dice así: Vino a los que era suyo, pero los suyos no le recibieron. Mas a cuantos lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Entonces, aquí nos dice que a cuantos lo recibieron, los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Para ser hijo de Dios hay que creer en Cristo, hay que recibirle. ¿Qué es lo que hay que creer? Que Cristo murió en la cruz por nuestros pecados, que fue sepultado, que resucitó al tercer día y ahorita está a la diestra de Dios intercediendo por usted y por mí. Y Él es el único que puede darnos ese regalo de la vida eterna. ¿Ya tiene usted la vida eterna? ¿Ya ha creído en Cristo como su Salvador? Si usted ya lo ha hecho, lo felicito. Pero si usted aún no lo ha hecho o no hay evidencias de que sea hijo de Dios, yo quiero invitarlo a que hoy le diga: Señor, yo sé que yo soy pecador, no puedo salvarme por mí mismo, te pido que me salves y que me hagas tu hijo. Yo creo que tú muriste en la cruz, que fuiste sepultado y resucitaste al tercer día y ahorita estás a la diestra de Dios intercediendo por mí y sé que solamente tú puedes salvarme. Si no lo ha hecho, hágalo ahora. Esa es la única forma en que puedes ser hijo de Dios y tener la salvación. Vamos a leer nuevamente Primera de Pedro 1:17. Dice así, ya que invocan como Padre al que juzga con imparcialidad las obras de cada uno, vivan con temor reverente mientras sean peregrinos en este mundo. ¿Cuál es la segunda cosa que podemos hacer nosotros para vivir en santidad, para ser santos? En la segunda parte del versículo 17 dice: vivan con temor reverente mientras sean peregrinos en esta tierra. Entonces, ¿qué debemos hacer? Vivir con temor reverente. Ahora, ¿qué es el temor reverente? Hay varios tipos de temor. Hay un temor que es el que tiene un bandido o un ladrón hacia la policía, hacia la autoridad. Un ladrón le tiene miedo porque lo va a pescar y lo va a meter a la cárcel. Es un temor feo. Ahora, el temor que aquí nos dice es como el temor que tiene un hijo de 2 o 5 años hacia su padre. Es un temor reverente, un temor que le ayuda a obedecer, a hacer lo correcto, porque sabe que su padre lo puede disciplinar, pero que lo ama, lo cuida, lo protege, y ese es el temor reverente que nosotros debemos tener para poder vivir en santidad. Un ladrón, un criminal, una persona que tiene el otro tipo de temor, se aleja de Dios, hace lo incorrecto tratando de que no lo vea la autoridad. Pero nosotros debemos hacer lo correcto teniendo un temor reverente para con Dios. Ahora, ¿qué debemos hacer para vivir en santidad según 2 de Corintios capítulo 7, versículo 1? Vamos a buscarlo. 2 de Corintios capítulo 7, versículo 1. Dice así: como tenemos estas promesas, queridos hermanos, purifiquémonos de todo lo que contamina el cuerpo y el espíritu, para completar en el temor de Dios la obra de nuestra santificación. Entonces, ¿qué más debemos hacer? Purificarnos de todo lo que contamina el cuerpo y el espíritu. ¿Qué es aquello que le está contaminando el cuerpo a usted y su espíritu? Hay cosas que contaminan, entonces hay que purificarnos, Ahora, vamos a ver en Filipenses 2:12. Más adelantito, Filipenses capítulo 2, versículo
12. Dice así, síganme con su mirada. Así que, mis queridos hermanos, como han obedecido siempre, no solo en mi presencia, sino mucho más ahora en mi ausencia, lleven a cabo su salvación con temor y temblor. Entonces, aquí nos dice que debemos hacer nosotros, llevar a cabo nuestra salvación con temor y temblor. Ahora, al estudiar los pasajes que hablan de la salvación, encontramos que la salvación tiene 3 tiempos: pasado, presente y futuro. Ya Dios nos ha salvado de la condenación eterna, pero ahora quiere que seamos librados del poder del pecado. En el momento que nosotros creemos en Cristo, inmediatamente Dios nos salva de la condenación del pecado. Pero ahora viene una parte que es la intermedia, el poder del pecado. Mientras nosotros estemos aquí en esta tierra, vamos a tener que estar en constante lucha con el pecado, con nuestra naturaleza pecaminosa, luchando día a día. Entonces, y la siguiente fase de la salvación es la futura, cuando ya nosotros, nuestra alma sea separada del cuerpo y ya vayamos para siempre con el Señor. Esa va a ser la etapa final, cuando ya estemos libres del poder del pecado para siempre, para siempre. Vamos a ver Filipenses 1:1, más atrasito. Dice así: Pablo y Timoteo, siervos de Cristo Jesús, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, junto con los obispos y diáconos. Ahora, aquí nos dice que ellos ya eran santos. Él les llama santos. ¿Por qué? Porque ya habían creído en Cristo como su Salvador. Ahora, eran santos, pero todavía estaban luchando contra el pecado. Por eso es que Pablo le escribe esta carta a los filipenses, para ayudarlos en esta lucha. Ahora, Pablo les manda a los filipenses que lleven a cabo su salvación con temor y temblor. Está hablando aquí de nuestro crecimiento en Cristo y de ser liberados del poder del pecado en nuestras vidas. Pablo no está diciendo, vivan con temor y temblor porque pueden perder la salvación, porque Dios ya les quita esa posesión de ser sus hijos. No, Dios no es una persona que nos da la salvación y luego nos la quita. No, Dios nos la da y nunca más nos la vuelve a quitar. Pero mientras seamos salvos, tenemos que luchar contra el pecado. Y de ese poder es el que nos está hablando aquí. Por eso nos dice que cuidemos con temor y temblor. Cuando caemos en pecado, Dios nos disciplina si ya somos sus hijos, pero no dejamos de ser sus hijos. Siempre vamos a seguir siendo sus hijos si hemos creído genuinamente. Ahora vamos a leer el versículo 13, Filipenses 2:13. Más adelantito dice así: Pues Dios es quien produce en ustedes el querer como el hacer, para que se cumpla su buena voluntad. Entonces, ¿cómo nos ayuda Cristo o Dios para hacer su voluntad? Dice aquí, Él produce en nosotros tanto el querer como el hacer. ¿Le ha pasado alguna vez a usted que sabe qué es lo correcto, sabe usted qué es lo que debe hacer, pero no quiere hacerlo? Bueno, aquí Dios también nos ayuda. Dice la Biblia, Dios produce tanto el querer como el hacer. Dios nos ayuda aún en esto. Ahora vamos a leer 1 de Pedro 1:17. Vamos a regresar, 1 de Pedro capítulo 1, versículo 17. Otra vez vamos a leerlo. Dice así: Ya que invocan como Padre al que juzga con imparcialidad las obras de cada uno, vivan con temor reverente mientras sean peregrinos en este mundo. Entonces, aquí hay algo importante que debemos destacar. Dice aquí, vivan con temor reverente mientras sean peregrinos en este mundo. Cada uno de nosotros que hemos creído en Cristo y somos hijos de Dios, estamos aquí en este mundo de paso. Nuestra ciudadanía es la ciudadanía celestial, la definitiva. Aquí hay algunos que somos mexicanos, otros son americanos, otros de otros países, pero va a ser aquí solamente por no más de 100 años.
Eso esperamos. Hay algunos que viven más de 100 años, pero son pocos. Pero si usted y yo somos de este tiempo, yo le aseguro que no vamos a pasar de los 100 años. Pero mientras vivamos estos 100 años, suponiendo que los viviéramos, somos peregrinos. Es como estar aquí nada más de paso, porque nuestra ciudadanía celestial es allá en el cielo. Allí es nuestra ciudadanía permanente. Aquí vamos a vivir a lo mejor 100 años o menos, pero allá vamos a vivir miles de millones de años, toda la eternidad, toda la eternidad. Entonces, vale la pena vivir con temor reverente, vivir santificándonos, porque nuestra vida está allá. Allá es la vida que en realidad vale. Ahora, ya vimos en la introducción que vimos ahorita, ¿verdad? Lo que hizo el piloto para proteger su vida. ¿Qué fue lo que hizo? Elevó su avión muy alto hasta que esa rata no pudo morder más el paracaídas. Y posiblemente iba a morder el paracaídas, después pudo haber mordido los cables del avión o algo más y pudo hacer que este aviador se estrellara. Ahora, nosotros estamos en el vuelo de la vida, aquí en esta tierra. Y hay pecados, hay cosas que pueden roer y pueden que nos hagan infructuosos. No nos hacen perder la salvación, no nos pueden mandar al infierno, pero nos hacen infructuosos, infelices y no ganar almas para Cristo. Entonces, ¿qué puede hacer usted para hacer morir estas ratas, estos roedores que están impidiendo que usted maneje su avión como Dios quiere? Vamos a leer Colosenses 3 del 1 al 5. Colosenses capítulo 3 del 1 al 5. Ya que han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la derecha de Dios. Concentren su atención en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Pues ustedes han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, que es la vida de ustedes, se manifieste, entonces también ustedes serán manifestados con Él en gloria. Por tanto, hagan morir todo lo que es propio de la naturaleza terrenal: inmoralidad sexual, impureza, bajas pasiones, malos deseos y avaricia, la cual es idolatría. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros para hacer morir esto que nos estorba en nuestro crecimiento espiritual? ¿Qué podemos hacer? Subir a nuestro avión buscando las cosas de arriba, no las de la tierra. Concentrar nuestra atención en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Así podemos hacer morir el pecado aquí mencionado. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer usted para hacer morir estos pecados? Que son como esas ratas que roen allí nuestra unión con Cristo, y para poder nosotros ser de bendición a otros y de honra y gloria a Dios. ¿Ok? Entonces, quiero invitarlos a que cada uno de ustedes busque las cosas de arriba. ¿Para qué? Para así poder vivir en santidad a la luz de la esperanza que tenemos en Cristo. Oremos. Padre, te damos gracias, Señor, por todo lo bueno que has sido con nosotros. Gracias porque el Señor Jesucristo nos dio el ejemplo de vivir en santidad. Él nunca pecó, Él nunca hizo nada malo, Señor. Y así como Él pudo vencer, también nosotros podemos vencer, Señor, con la ayuda de Él y del Espíritu Santo. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a poder vivir santamente a la luz de tu palabra, Señor, porque un día te vamos a rendir cuentas y también un día vamos a recibir el premio o no recibir premio, Señor. Te pedimos que nos ayudes a vivir una vida santa para la honra y gloria tuya. Te pedimos que sigas guiándonos en todo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias por habernos acompañado hasta el final de este tiempo. Que Dios les bendiga. Nos vemos la próxima semana. Hasta luego.